Buenos días a todos y todas y todes. Continúo desde donde dejó el ministro y hago un pequeño comentario al respecto de la donación de plasma. No todas las personas que quieren donar pueden efectivamente donar porque tenemos que medir que tengan la cantidad de anticuerpos que son efectivos para que funcione el plasma. Pero hay un dato interesante que me gusta mencionar. El 70% de las personas que llaman para ofrecerse como donantes son mujeres, siendo que la enfermedad tiene una leve prevalencia mayor en los hombres que en las mujeres. Efectivamente no pueden donar todas las mujeres porque las multíparas no pueden donar, las que tienen más de 3 embarazos, pero es interesante y para reflexionar respecto del rol de cuidado social que las mujeres tienen mayor fuerza. Y por otro lado, que el 80% de quienes consultan para donar son pacientes atendidos en el sector público, siendo que también la mayoría de las personas que se han enfermado hasta el momento tienen cobertura de obra social y de prepaga, y muchos de ellos se han atendido también en el sector privado. Bueno, me parece interesante mencionar algo respecto a la perspectiva, porque si bien se ha hecho un enorme esfuerzo de gestión y hasta el momento el sistema de salud está dando cuenta de la pandemia, y es por eso que en Argentina tenemos una de las tasas de letalidad más bajas del mundo, en principio uno de los factores que uno puede atribuir a esta baja letalidad tiene que ver con que el sistema de salud ha podido dar cuenta hasta el momento de la pandemia. También vale la pena aclarar que el promedio de casos de la semana pasada, y me parece que es interesante, y esto lo mencionó el ministro recién, no se puede hacer análisis de cada día, eso en ningún lugar del mundo se puede hacer, jamás se hace en epidemiología, y hacer promedios semanales es una forma más o menos razonable de ir llevando el día a día de la situación. El promedio de la semana pasada fue de 3.102 casos, y en la semana anterior fue de 2.327 casos. Uno podría decir que de una semana a otra hubo un incremento de aproximadamente del 33%. Esto en perspectiva es un problema. Pensemos que el 3% de las personas que encontramos como positivas termina en terapia intensiva. Al principio, cuando veíamos la bibliografía internacional y sobre todo cuando el brote se veía en Europa, era el 5% en nuestro país, quizás por las medidas de prevención o quizás por cuestiones de nuestra población. Es el 3% de las personas que van a UTI, y el 60% de ellos les va bien. El 60% de las personas que entran a terapia intensiva les va bien, pero hay un 40% que no. Y esa es la gravedad de la situación de la que estamos hablando. La perspectiva, con una tasa de crecimiento semanal de estas características, si es que se mantuviera en una forma lineal, es muy preocupante. Pero encima lo que se ha visto en la mayoría de los países del mundo es que en un momento de aceleración la curva no se mantiene lineal, sino que se pone, como explican los matemáticos, de una manera geométrica. Entonces, lo que en una semana es el 33%, la semana siguiente puede ser más. Esta es la situación que nos pone en una perspectiva de preocupación respecto de cómo va a evolucionar la epidemia, planteando que uno no puede, insisto en lo que dijo el ministro, agarrar los últimos 3 días, plantear que bajó y decir que hay una tendencia hacia la baja, porque debemos hacer un análisis un poco más a lo largo del tiempo, y la perspectiva nos hace pensar que nos encontramos en esta situación. Y esto ya lo estamos viendo por el aumento de la demanda también en las camas de terapia intensiva, que si uno mira los porcentajes totales, los vemos de una manera relativamente estable, pero entre el 17 de julio y el 27 de julio aumentamos de pacientes en terapia intensiva de 746 que teníamos el 17 de julio en terapia intensiva por coronavirus confirmados sospechosos, hoy tenemos 866. Es decir, nos incrementamos 120 pacientes en estos 10 días. El porcentaje se mantuvo estable porque también hemos incorporado a la red del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires durante el mes de julio
un poquito más de 500 camas de terapia intensiva, en un esfuerzo enorme de cada uno y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de salud de nuestros hospitales, además del esfuerzo del gobierno, de la infraestructura, del material, un esfuerzo de trabajo también que significa de nuestros equipos de salud. Pero este crecimiento es finito, no se puede pensar que vamos a poder seguir todos los meses incrementando de esta manera las camas de terapia intensiva, más allá del esfuerzo que estamos haciendo y más allá que tenemos perspectiva de lograr seguir aumentándolas. Pero es indispensable que esta velocidad de aceleración se reduzca. Y para esto hay innumerables elementos para llevar adelante y sin duda tenemos que hacer un hincapié mayor en las medidas de cuidado personales, en las medidas de aislamiento, en la responsabilidad de cada uno y cada una de nosotros en el cuidado. Sin duda, esto es un elemento central, pero también hay que tener presente que el tiempo en el que tomamos una decisión que nos logre hacer reducir la cantidad de contagios y que efectivamente se vean en menos ingresos a las camas de terapia intensiva tiene un cierto delay que puede ser entre 2 y 3 semanas. Es decir, si hoy todo el mundo empezara a cuidarse, aún seguirían subiendo la cantidad de contagios y de entradas a las camas de terapia intensiva durante un periodo aproximado a 2 semanas. Y a este ritmo de crecimiento, en algún punto las camas de terapia intensiva pueden empezar a sentir el estrés por el aumento de la demanda, es decir, pueden empezar a resultar escasas, cosa que si alguno de ustedes camina a hospitales en nuestra provincia que se encuentran preferentemente en el primer cordón del conurbano, es decir, más cercanos al epicentro de la epidemia, vamos a ver que hay muchos hospitales que tienen todas sus camas de terapia intensiva ocupadas y que tenemos que absorber la demanda mediante una enorme red que tenemos en la provincia y una logística muy grande de derivación de pacientes de un lugar a otro. Pero esto, a medida que va aumentando la cantidad de casos, empieza a ser más dificultoso y a tener mayores consecuencias para la salud de la población. Estamos más o menos en la misma cantidad de casos que tiene Francia, que tuvo Francia acumulados, solo que Francia tuvo 30.000 fallecidos por esta enfermedad, y eso de que tenga 10 veces más los fallecidos que lo que tenemos nosotros, tiene que ver con que tuvo en un periodo muy acotado de tiempo toda esta cantidad de casos, que eso es lo que nosotros estamos evitando y hemos logrado evitar, que esa misma cantidad de casos la hayamos tenido distribuidos en mucho tiempo, nos permitió que nuestro sistema de salud los atendiera de una manera adecuada. Eso es lo que queremos seguir garantizando y es por eso que queremos que la curva no se acelere.